Muy buenos días, compañeros de la Universidad Dominicana OIM, recinto Puerto Plata. Hoy nos encontramos a 25 de julio del año 2026, donde estaremos llevando a cabo varias exposiciones acerca de un libro informático dentro de la materia Sistema Operativo 1. Pero antes que todo, pasaremos a poner en manos del Señor para que todo salga bien. Amante de Dios, te damos gracias por esta mañana bendecida, Señor, que nos permite a todos y cada uno de nosotros estar aquí en esta biblioteca donde vamos a presentar estos temas de información. Espero que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Señor, podamos tener la capacidad del entendimiento para poder aprovechar al máximo cada uno de estos temas con todas las informaciones que están en ellos. Señor, que una vez que acabara todo esto, Señor, llévanos a cada uno de nosotros con bien en nuestros hogares y que todos podamos hacerlo de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús. Amén. Yo soy Listo Bertaristi y el día de hoy les voy a hablar del libro Operating System Design, The Sinu Approach. Específicamente, yo les voy a hablar del capítulo de la unidad 4, lo cual habla de los leads y la manipulación. Algo que hay que saber de Sinu o Sinu is not Unix es que en vez de la mayoría de sistemas operativos, los cuales usan listas enlazadas con punteros, Sinu usa listas más simplificadas, los cuales usan un conjunto de datos o tablas de colas y rutinas para simplificar el proceso y optimizar la memoria y la velocidad. Hay dos tipos de filas, de colas que se pueden usar, las cuales usan rutinas diferentes para determinar cómo van a funcionar las listas. Las primeras son las colas de prioridad, también conocidas como priority workers, lo cual priorizan los procesos más importantes sin importar si ya están listos o no. Por ejemplo, cualquier proceso que requiere CPU va a ser prioridad número 1, los cuales se organizan desde arriba hacia abajo. Y las colas FIFO o First In, First Out son colas que usan la lógica que cuál sea el proceso que ha empezado primero, el proceso que se va a hacer primero, sin importar si es importante o no. Un buen ejemplo de esto son los semáforos, los cuales van estrictos, quien sea que esté en verde dice que tiene que avanzar sin importar si hay mucho carga o no. El propósito de creación de este proceso es debido al propósito de Sinu. Fue creado en 1981 por el profesor de computación Douglas Comer en la Universidad Purdue, el cual tenía el propósito de enseñar lo simple que son los sistemas operativos de una forma educativa para desmentir cualquier mito que solía existir sobre los sistemas operativos en ese entonces. En conclusión, las listas son procesos más simplificados que usa Sinu para así simplificar el proceso y demostrar lo simple que son los sistemas operativos de Muy buenas tardes, mi nombre es el ingeniero Bertaristi Jesús. El día de hoy voy a estar hablando sobre la planificación y cambio de contexto. Para empezar, tenemos que seguir en la tabla de procesos. Es una pequeña tabla donde muestra toda la información importante de cada uno de los procesos, su estado de prioridad, la prioridad, lo que sería el stop pointer y otra información más que importante. Esto es para tener mayor control y mayor organización de cada uno de los procesos que se puede mostrar en sí. Tenemos también lo que sería el estado de proceso. En este se especifica básicamente los 5 tipos de estados: el ready, el suspended, el running, el waiting y el terminated. Y cada uno de esos procesos lleva uno de estos tipos de estados. Entre los estados de procesos se encuentra el estado ready y el current. El ready significa que hay un proceso que está listo para ejecutarse
y espera a que el procesador que esté disponible. Mientras que el current es el estado donde el proceso se está llevando a cabo y el procesador espera que ese estado termine. Luego lo que sigue está la política de planificación. Aquí en Sinus hay una regla basada en lo que sería en la prioridad. Cuanto es mayor la prioridad del estado, el procesador le dará el primer puesto, mientras que en menor estado, ese proceso tendrá que esperar. Se categoriza, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. El scheduler es básicamente un pequeño programa donde da orden qué estado va al siguiente, dependiendo de su prioridad, recalcando lo último. Como todo proceso y como todo procesador siempre va en recurrencia, obviamente hay un protocolo que hace que un estado, cuando un proceso no esté funcionando correctamente, se detiene o se pausa y se da al siguiente estado que esté esperando el procesador. Eso para mantener que el sistema operativo no se colapse o no tenga ningún tipo de problemas. El context switching es básicamente un pequeño proceso donde se muestra cuál proceso está actualmente y cuál proceso va a ser el siguiente. El loop process es tipo de estado. Bueno, en conclusión, los tipos de scheduling, los estados son muy importantes en SIM, ya que esto lo que hace es una mayor organización. Muchas gracias. Buenos días, soy el ingeniero Guillermo Nativo Martínez y el día de hoy les estaré hablando sobre mi tema, exposición de la gestión de avanzada de procesos. Comenzamos. Primeramente, el capítulo inicia explicando que hay formas avanzadas de gestionar los procesos en el sistema operativo. En suspensionando de procesos, como dice su nombre, nos enseña a cómo detener y reanudar procesos. El primero es con la función suspend, que tiene un proceso temporalmente, y lo pone en estado suspender, que es suspendido en inglés, y luego se reanuda con la función resume, que vuelve a poner el proceso para estar listo y ejecutado de nuevo. Autosuspensión y ocultamiento de información. En esta nos quiere decir que a veces el proceso se suspende a sí mismo con una función llamada suspend, de paréntesis, jetty. Y también nos da información de information hiding, ocultar información, que básicamente no prestar atención a los detalles internos para que el proceso, para que podamos ejecutar más fácilmente el sistema operativo más adelante. Una de ellas es el sistema. Esta nos explica el System Call, que básicamente son funciones especiales que usan los procesos para pedir servicio al sistema operativo. Control de impresión mediante deshabilitación y restauración. En este básicamente lo dice cómo controlar la intención con función diseo, que es, como dice su nombre, lo detiene la interrupción y recibo, vuelve a poner de nuevo, vuelve a reanudar de nuevo. El valor de retorno de la llamada Caesar OK, básicamente Caesar quiere decir que el proceso está dando un error, y cuando es OK es que todo está bien. También habla de la implementación de la suspensión, que es básicamente suspensión del proceso actual. Básicamente nos dice que un proceso está determinado por la función suspend. Bueno, en conclusión, este tema nos deja ver cómo reanudar, crear y suspender el proceso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Antelia Mirelis y hoy les voy a estar hablando sobre la administración básica de la memoria.
La administración de la memoria es uno de los sistemas operativos muy importante porque permite que el computador pues, tenga los procedimientos correctamente y que los programas se puedan ejecutar sin ningún problema. ¿Qué es la memoria? Es una parte muy importante del computador, ya que se permite guardar sus datos e instrucciones para el funcionamiento. El sistema operativo permite que esta memoria ejecute los programas correctamente sin interrumpir a los demás. Tipos de memorias. Existen diferentes tipos de memoria. Está la memoria RAM. Esta guarda información aún estando igual información estando encendida, y cuando se apaga pierde todos sus datos. Está la memoria flash o memoria de almacenamiento. Esta guarda información aún estando apagada. Segmentos de la memoria. Existen tipos de segmentos. Está el segmento del texto. Este guarda el código del programa. Está el segmento de datos. Este contiene las variables más importantes. Está el segmento BSS. Este tiene las variables que aún no tienen su valor. Y está el espacio. Tiene la memoria disponible para su uso. Stack o head. El stack guarda datos temporales, su uso para funciones y llamadas y métodos. El monitor es memoria dinámica y datos de la gran duración. En la administración de memoria, la memoria se reserva, también puede liberar sus espacios y reutiliza los espacios también. En conclusión, la memoria es muy importante para los sistemas, ya que este permite que el computador pueda funcionar de manera eficiente. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Keira y me voy a hablar sobre High Level Memory Management and Virtual Memory. Introduciendo algo que significaría ¿qué es una memoria virtual? La memoria virtual es un método que se utiliza muchos para que descarguen su computadora, para que la computadora tenga un buen rendimiento. ¿Y cómo funciona esta memoria virtual? Bueno, imagínense que usted tiene una mesa y en la mesa tipo, la memoria virtual usted utiliza espacios independientes, que es como tipo, hay un espacio tipo que utiliza la memoria para engañar a la computadora, que diga a la computadora: yo tengo espacio y me gusta usarla, pero realmente está usando cosas en la memoria virtual y no de la memoria real. Aquí también estoy hablando sobre la traducción de direcciones. La traducción de direcciones, que esto quiere decir que la dirección también es como, más o menos como la memoria, que también se utiliza como un engaño. Se podría utilizar, imaginemos que tenemos unas cuantas páginas y la memoria, y la traducción de direcciones dice: quiero ayudarte a traducir esto, pero hay un problema. Hay veces que se puede trabar las páginas y la traducción no alcanza su debido.
Para eso sirve el TDB, que es usar algo que es para guardar información constantemente y así puedes ingresar rápidamente a una página. Está la tabla de páginas y mandatos y metadatos. Esto se utiliza básicamente para, como dice ahí, no sé si ustedes saben, los bits se utilizan para guardar información. Está el bit de uso, que el bit de uso es para tipo, cuando estás usando la página, bit estaría guardando un poquito de información. Y el bit de modificación, como él mismo lo dice, se utiliza para modificar datos. Y bueno, en conclusión, la memoria virtual se utiliza para guardar nuestras informaciones y tengo un rendimiento para hacerlo. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Peña Díaz, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Hoy estaré hablando acerca del capítulo número 11 del libro Operating System Design, lo cual dentro de este capítulo se encuentran varios conceptos fundamentales, lo cual uno de ellos es los puertos de comunicación de procesos. Son mecanismos que permiten compartir información entre dos o más procesos que se encuentran dentro de un mismo sistema operativo o en dispositivos diferentes conectados por una red. Es decir, un puerto funciona como un punto de acceso para enviar y recibir datos, facilitando que los procesos puedan coordinarse y compartir información. Por ejemplo, cuando abrimos un navegador y entramos a una página web, el navegador se comunica con el sistema para así llegar al puerto correspondiente. En segundo lugar se encuentra la implementación de puertos, que consiste en la forma en que el sistema operativo crea y organiza los puertos utilizados por los procesos para comunicarse. Es decir, cada puerto cuenta con un número único y está asociado a un proceso en específico. Por lo cual, si en un sistema operativo, un navegador web utiliza Apache, el sistema operativo le asigna el puerto número 80 para así recibir solicitudes. También se encuentra la inicialización de la tabla de puertos, que consiste en que el sistema operativo crea y organiza una estructura de datos que contiene información completa de cada puerto y su estado, lo cual esta tabla contiene información completa de cada puerto para así comunicarse con los procesos. Por ejemplo, si entramos a una computadora la cual tenga un sistema operativo, ya sea Windows o Linux, el sistema operativo empieza a crear una tabla de puertos. Si luego entramos a un servidor de videojuegos, por ejemplo, el sistema operativo indica que el puerto correspondiente está siendo utilizado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Rafael Chamo Mercado. En el día de hoy les estaré hablando un poco sobre lo que son las interrupciones en los dispositivos hoy. Bien, las interrupciones es un medio de mecanismo o herramientas en donde un dispositivo que tengamos a mano, cada dispositivo envía un hardware y eso permite a que el hardware tenga mayor entrada y salida. También tenemos lo que son los puertos de comunicación, como dije anteriormente. Ahí entra lo que son las interrupciones, debido a que cada uno de estos puertos permite o tiene para que no tengan ningún tipo de problema a la hora de entrada o también de salida. El funcionamiento de los puertos, esto es más bien cuando cada persona quiere lo que es facilitar algún tipo de datos o algún tipo de intrusiones o instrumentos a un navegador. La sincronización de procesos es más bien en donde cada dispositivo debe comunicarse entre ellos, pero sin memoria. Hoy en día, los dispositivos se comunican, como dije anteriormente, entre ellos, pero sin memoria.
y recepción de procesos. En los dispositivos se puede enviar cada uno procesos mediante, como dije anteriormente, mediante conectores, entre otros, etc. También entra lo que es las interrupciones. Cada navegador, cada dispositivo tiene las interrupciones para que no haya ningún tipo de problema al enviar algún tipo de información. Los problemas potenciales, ahí entra lo que es el interbloqueo de los navegadores. Esto más bien nos permite o nos dice el navegador cada vez que tenemos un problema en el navegador o conectamos algo mal en el navegador, nos da la notificación de que tenemos un problema y entonces ahí entra lo que es el interbloqueo en el navegador. Muy bien, para mí cada uno de estos temas fueron bastante interesantes. Pude adquirir nuevos conocimientos en lo que es las interacciones entre otros. Soy Manuel Ventura Vicioso, estudiante de sistemas, pero voy a estar hablando de lo que es el Real Time Clock Management o reloj de tiempo real de todo lo que son los sistemas operativos, específicamente ya hablando de las interrupciones en el hardware. Introductivamente a este tema podemos dividirlo en cuatro, que podemos decir que es la continuación de lo que estaba hablando mi anterior compañero, ya aplicado el hardware, el tiempo real en lo que es el sistema operativo y dos conceptos fundamentales de todo lo que es esto que vamos a hablar. El hardware relacionado con el tiempo, podemos tener cuatro tipos diferentes de relojes, lo que son, por ejemplo, el reloj de procesador, el reloj de real time, el reloj de día a día y el temporizador de intervalo. El reloj de procesador es el que se encarga de temporalizar el tiempo de proceso que va a tener cada uno de los eventos dentro del sistema operativo. El reloj de tiempo real es independiente de este, pero a su vez también tiene que ver porque es el que se encarga de llevar el conteo de, por ejemplo, del tiempo exacto de cada evento. Y el reloj de hora del día, eso es el reloj común que todos conocemos dentro del sistema operativo, que también tiene que ver porque también dentro de los procesos se encarga de cuándo y cómo se hizo cada proceso dentro de este sistema operativo. El delay y la preemption, podemos decir que la parte de sleep es cuando un programa o evento se pone en modo sleep para luego reactivarlo nuevamente, y la preemption es un proceso que divide los procesos y le da un cuanto, o sea, le da un tiempo, sea mínimo o poco, que debido a esto va a saber la prioridad que va a tener cada evento dentro del sistema operativo. Y la lista de Delta es la lista donde están todos estos programas en sleep, y la misma se va a organizar de manera en el temporizador que va a tener cada programa dormido para saber cuándo se va a reactivar. Las funciones del sistema y estado de proceso son la que ya había hablado, que es el sleep, el segundo, el reactive, que es lo que reactiva los programas cuando están en el sleep, en el tiempo adecuado que le ha asignado el cuanto del proceso, y el manejo del interruptor, que es el click handler, que es el que se encarga de específicamente dar cada uno de estos tiempos a estos procesos. Hasta aquí toda mi parte, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Donaldson Lockhart y en esta oportunidad les estaré hablando sobre el capítulo número 14 titulado Device Independent Input and Output, que en español sería siempre dispositivo independiente de entrada y salida. En esta presentación, en este capítulo les estaré hablando cómo Silo permite que otros dispositivos tengan un uso similar, pero que tengan funciones totalmente diferentes. Comencemos con el primer punto. ¿Qué problema resuelve? Bueno, el problema principal sería siendo que todos los dispositivos tienen funciones diferentes. Por ejemplo,
digamos que teclados, discos duros, impresoras, tienen funcionalidades totalmente diferentes entre sí. Tanto que si los programas quieren, digamos que reconocer y ejecutar todos esos datos diferentes, sería demasiado trabajo, demasiado tardío, por así decirlo. Aquí entra la propuesta de Simon, que propone como una solución crear una interfaz uniforme donde todos los dispositivos tengan las mismas funciones, tales como abrir, escribir, leer y cerrar. El siguiente punto será haciendo la tabla de conmutación de dispositivos. Para que Simon pueda realizar todo lo que mencionado anteriormente, usa una estructura llamada delta. Dicha estructura está formada como si fuera una tabla con listas con los dispositivos y juntos a los controladores y funciones que estos pueden usar. Por ejemplo, digamos que un programa quiere ejecutar un dispositivo, digamos que de lectura. Entonces, lo que hará esta función será buscar en dicha lista los dispositivos con los activadores y las funciones que necesiten en el momento. El siguiente punto se hace las características claves del diseño. Simon tiene diferentes características importantes. La primera es la que yo había mencionado anteriormente, donde dice que todos los dispositivos tienen las mismas funciones. Repito, es abrir, escribir, leer y cerrar. Otra característica importante sería siendo que los controladores se dividen en dos. La upper half, que se encarga de recibir las instrucciones de programas, y la lower half, que se hace en la parte inferior, quien se encarga de recibir las interrupciones del hardware. Otro punto sería siendo la inicialización de la configuración. Antes de que el programa comience a funcionar por completo, sí necesita organizar todos los dispositivos. Con esto ejecuta un programa llamado configuración, donde se encarga de hacer una descripción de los programas que están disponibles. En conclusión, gracias a Simon tenemos una manera más fácil, más gráfica para resolver este problema con diferentes dispositivos con funciones diferentes. Muchas gracias. En el día de hoy, sábado 25 de 2026, hemos concluido las exposiciones de sistemas operativos 1 con el libro System Operation System Design de Simon. Aproveche. Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. Sistema Operativo 1. Ingeniero Rafael Opone, su servidor. No se pierda esto en su canal favorito. Chao.